dar lectura y a someter a votación. Con su autorización, señorita presidenta, me permito informar que la moción presentada por la asambleísta Mónica Salazar Hidalgo ha sido remitida por escrito a esta Secretaría General. Conforme a su disposición, procedo a dar lectura y tomar votación de la misma. Memorando número AN-SHMJ-2024-0200-M de Quito Distrito Metropolitano, 4 de julio de 2024, para el señor Magister Henry Fabián Cronfle Cochaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, sesión número 941, moción para votación, resolución por la cual se exhorta al presidente de la República a ampliar el alcance del decreto ejecutivo número 317 de 2 de julio de 2024. De mi consideración. En mi calidad de asambleísta por la provincia de Los Ríos, en el marco de la sesión número 941 del Pleno de la Asamblea Nacional y conforme lo dispone el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito presentar la siguiente moción. Aprobación de la resolución por la cual se exhorta al presidente de la República a ampliar el alcance del decreto ejecutivo número 317 de 2 de julio de 2024. Tengo la seguridad, señor presidente, que el Pleno de la Asamblea Nacional votará en beneficio de los miles de ecuatorianos que mantienen deudas en la banca pública del Ecuador. Atentamente suscribe abogada Mónica de Jesús Salazar Hidalgo, asambleísta. Conforme a su disposición, señorita presidenta, y dado que la moción ha sido remitida a los curules electrónicos de las y los asambleístas, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Mónica Salazar Hidalgo. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Escuchamos hace poco la intervención de Mónica Salazar, quien indicó que se considera el alivio financiero a los agricultores. Señaló que el Ministerio de Agricultura iba a hacer un análisis técnico para que emita el decreto ejecutivo de condonación, por lo que se debe cumplir con la exigencia del pueblo, y pidió que se amplíe el umbral de beneficiarios de la condonación a quienes adeuden 10.000 de capital, incluidas las condiciones con el Banco de Fomento que se encuentra en liquidación. El Estado brinde un alivio financiero para reactivarse el país económicamente, concluyó. De esta manera ya se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional este proyecto de resolución y la moción presentada por parte de la señora asambleísta, que nos considerando cita artículos de la Constitución, así como otras normativas. Y con ello sostiene y argumenta el por qué se debe aprobar en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Entre estos artículos se exhorta al señor presidente de la República para que, en uso de sus atribuciones y facultades conferidas en el artículo 207.1 del Código Orgánico Monetario y Financiero, amplíe su disposición de condonación de créditos coactivos en fase de apremio y calificados con riesgo E, que estén totalmente provisionados y sin garantías reales para su ejecución a aquellos que alcancen una suma de $10.000. Forma parte de lo que se plantea por parte de la señora asambleísta. De la misma manera, el artículo 2 de esta resolución exhorta al señor presidente constitucional de la República que, en uso de sus atribuciones y facultades conferidas en el artículo 207.1 del Código Orgánico Monetario y Financiero, amplíe la condonación de créditos coactivos en fase de apremio y calificación con riesgo E, que están totalmente provisionados y sin garantías reales para su ejecución, a aquellos que se adeuden a toda la banca pública, incluidas las entidades en proceso de liquidación. De igual manera, el artículo 3 menciona delegar a la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social para que dé el seguimiento al cumplimiento del Decreto Ejecutivo número 317 del 12 de julio del 2024 y que en el plazo de 90 días contados desde la aprobación de esta resolución presente el Pleno de la Asamblea Nacional un informe pormenorizado de la aplicación del citado decreto. También hay una disposición general única que dispone que a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional se notifique que el contenido de esta resolución al señor presidente constitucional de la República y la transparencia, participación ciudadana y control social. De igual manera, en su disposición final menciona que la presente resolución entrará en vigor a partir de su aprobación por la Asamblea Nacional. Es lo que prácticamente menciona esta resolución, por la cual se exhorta al presidente de la República a ampliar el alcance del decreto ejecutivo número 317 del pasado 2 de julio del presente año. Eso es lo que se ha puesto en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, pero también recordemos qué es lo que Señor dice el secretario, decreto si no hay ningún ejecutivo. problema Esto lo de conoceremos una vez que registro, se conozcan por ya los favor resultados de proceda este ya a registro. cerrar y a tomar votación. Señorita presidenta, me permito indicar que estamos con un problema en un curul. Una vez solventado aquello, procedemos a cerrar el registro y tomar votación.
Entonces, recordemos qué es lo que dice el decreto ejecutivo 317, suscrito el 2 de julio de este año. En el artículo 1 dispone el presidente de la República al directorio de la y gerencia general de Banecuador, en ejercicio de sus facultades y competencias, implementar e instrumentar conforme a lo dispuesto en la normativa vigente la condonación de créditos coactivos en fase de apremio y calificación con riesgo E, que están totalmente provisionados y sin garantías reales para su ejecución, con montos de hasta $5.000 de los Estados Unidos de América, de saldo de capital, más sus intereses, otros costos, comisiones y que sean considerados irrecuperables. Artículo 2 del decreto ejecutivo establece la implementación de instrumentación de la condonación de créditos en los términos descritos en el artículo 1 del instrumento. Será aplicada en operaciones registradas hasta la fecha de expedición de este decreto. Artículo 3. La Gerencia General de Banecuador EPS será responsable de verificar documentadamente la condición especificada exigidas por la normativa de la materia vigente para determinar que un crédito sea irrecuperable. Disposiciones generales. La primera, el directorio de Banecuador EP emitirá, de ser el caso, las políticas y resoluciones que correspondan para la gestión técnica, operativa, administrativa y financiera para la plena ejecución del presente decreto. Segunda disposición general. Para el cumplimiento del presente decreto ejecutivo, Banecuador realizará las acciones administrativas, financieras y contables que corresponda, emitirá los actos administrativos necesarios y suficientes e informará al Servicio de Rentas Internas, al Ministerio de Economía y Finanzas y demás entidades que conciernan. También se incorporan las disposiciones finales de la ejecución del presente decreto ejecutivo. Se encargará Banecuador y del presente decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el registro oficial. Esto, lo que hemos dado lectura en este momento, consta en el decreto publicado por el presidente de la República correspondiente al decreto 317, que es lo que se busca que se modifique, y eso a través de este exhorto que el Pleno de la Asamblea Nacional apruebe ya en los próximos minutos, de ser el caso, y que ha sido planteado por parte de la señora asambleísta Mónica Salazar. Así es, esta resolución se dio dentro de los cambios del orden del día para esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Hasta el momento ya se registran 127 asambleístas. Me permite informar que contamos con 127 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Mónica de Jesús Salazar Hidalgo. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Y empieza la votación. 3 formas de votar hasta este momento por parte de los legisladores y legisladoras. Votos de respaldo, que suman 14. Votos en contra suman hasta este momento 7 y se registran 5 abstenciones. No hay votos en blanco todavía, pero todavía restan varios legisladores y legisladoras por pronunciarse a través de la curul electrónica. En el penúltimo punto del orden del día de la sesión 941 del Pleno de la Asamblea Nacional, este es uno de los puntos que fueron incorporados al inicio de esta sesión, después de obtener el respaldo del Pleno del Parlamento en las modificaciones de la convocatoria para esta jornada. Al término de este punto, y todavía corresponderá analizar el exhorto al presidente de la República para que atienda a los ecuatorianos migrantes, que también fue incorporado dentro del orden del día al inicio de esta convocatoria. Y dentro de la intervención reiteramos que Mónica Salazar indicó que se considera el alivio financiero a los agricultores. Enfatizó que el Ministerio de Agricultura iba a hacer un análisis técnico para que se emita al Ejecutivo el decreto de condonación, por lo que se debe cumplir con la exigencia del pueblo. Solicitó se amplíe el umbral de beneficiarios de la condonación a quienes adeudan 10.000 de capital, incluidas las condonaciones con el Banco del Fomento que se encuentran en liquidación, por lo que el Estado brinde un alivio financiero para reactivarse el país económicamente. En un minuto se cerrará justamente esta votación, que hasta el momento se registran con 71 votos afirmativos. En un minuto se cerrará este proceso de votación. 127 asambleístas registrados, 71 votos de respaldo, lo que significa que existe el apoyo del Pleno de la Asamblea Nacional para hacer este exhorto al presidente de la República. Se registran 27 votos en contra y 19 abstenciones. Faltan alrededor de 10 legisladores y legisladoras por pronunciarse. Una vez que la presidenta encargada, la asambleísta Viviana Veloz, disponga, se cerrará este proceso de votación y se dará a conocer los resultados frente a los artículos planteados en esta moción para exhortar al presidente de la República que, en uso de sus atribuciones y facultades conferidas en el artículo 207.1 del Código Orgánico Monetario y Financiero, amplíe su disposición de condonación de créditos coactivos en fase de apremio y calificación con riesgo E, que estén totalmente provisionados y sin garantías reales para la ejecución, a aquellos que alcancen la suma de $10.000. No sean los 5.000, sino sean $10.000, es lo que se propone. Además también se plantea que
aquellos que se adeudan en toda la banca pública, incluidas las entidades que están en proceso de liquidación. Delegar a la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social para que dé el seguimiento al cumplimiento del Decreto Ejecutivo 317, firmado el 2 de julio de este año, y que en el plazo de 90 días, contados desde la aprobación de esta resolución, presente al Pleno de la Asamblea Nacional un informe pormenorizado de la aplicación del citado decreto. Esto es lo que forma parte de la moción que ha sido presentada y sobre la que ya el Pleno de la Asamblea Nacional, gran parte de los votos se han registrado a favor de este planteamiento presentado por parte de la asambleísta Mónica Salazar. 75 votos de señor respaldo secretario, se por registran favor, hasta este resultados. momento. Ya cerrar la votación. Por favor, señor operador, presente resultados. Señorita presidenta, me permito informar que contamos con 76 votos afirmativos, 30 negativos, 0 blancos, 21 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Mónica Salazar Hidalgo. Por favor, señor secretario, proceda con el último y séptimo punto del orden.